¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy les invitamos en Informe León a recorrer en Sagún la última muestra de las Edades del Hombre, un evento que la Villa Facundina ansiaba poder acoger desde hace una década y que comparte con las sedes de Burgos y Carrión de los Condes. Pero además les mostraremos otra de las propuestas culturales que completan ahora mismo la oferta de arte sacro de la provincia, como es la Ruta de los Retablos. Y por último visitaremos un lugar con historia en la capital, el Palacio de Gaviria, que el Colegio de Arquitectos recuperó hace unas décadas para convertirlo en su sede. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. La Fundación Las Edades del Hombre ha velado por conservar y difundir el arte sacro de Castilla y León. En su 25ª edición, la muestra se desarrolla en 5 sedes, 2 de ellas se encuentran en Sagún, el Santuario de la Virgen Peregrina y la Iglesia de San Tirso. Bajo el título Lux, los visitantes son testigos de cómo la luz de Cristo llega a través de la intermediación de la Virgen María. Hacía 10 años que Sagún intentaba ser sede de estas Edades del Hombre. Ahora por fin ese sueño se ha cumplido y hay muchas ilusiones puestas, tanto culturales como económicas y turísticas. La discípula modélica. María ha estado muy presente en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, cuando se colocó junto a la cruz para implicarse en la misión redentora de Cristo. La Virgen es el tema central de la última muestra de las Edades del Hombre, que este año celebra su 25ª edición. Que está marcada por 2 grandes acontecimientos. En primer lugar, el 8º centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos, lo cual nos ha llevado a una reflexión acerca de la significación que tienen los grandes conjuntos catedralicios, buena parte de ellos dedicados a la Virgen María, como es el caso de la propia Catedral de Burgos. Pero el otro gran acontecimiento al que hacemos referencia es a la celebración del año santo jacobeo. Ya en el siglo I su imagen presidía los presbiterios y retablos de múltiples catedrales, convirtiéndose en foco de atracción de devotos y peregrinos al atribuirles un carácter milagroso. Existen también múltiples iglesias y ermitas que están dedicadas también a la Virgen María. Buen ejemplo de ello, este santuario de la Peregrina. También por todo ello, se ha pretendido evocar la figura de la Virgen María como hilo conductor. La presencia de la Virgen destaca en toda Castilla y León, pero especialmente en el Camino de Santiago, donde se encuentra Sagún. Justamente aquí estamos, en el centro geográfico del Camino de Santiago, donde confluye el Camino de Madrid y parte el Camino de Liébana, que se une al Camino francés, y este es un cruce de una encrucijada de caminos y de culturas, como la propia historia de Sagún lo cuenta. Sagún era la ciudad más importante en el centro del camino, porque además el río Cía era la frontera entre Castilla y entre León durante mucho tiempo, y era una parada obligatoria en el camino. Los monjes cistercienses además cambian el rito del mozárabe, tradicional hispano, al gregoriano, o sea que fue una ciudad que tenía universidad, que acuñaba moneda. En este municipio la exposición se desarrollará en 2 sedes, el Santuario de la Virgen Peregrina y la Iglesia de San Tirso. Esto está centrado fundamentalmente en un capítulo, último capítulo del Concilio Vaticano II, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, donde se trata de 3 temas fundamentales. Primero, el papel de la Madre de Dios, la Virgen María, en la redención, como Madre de Cristo, como madre de la Iglesia y como madre de cada uno de los hombres a los cuales acompaña y a los cuales, bueno, pues exige también como buenos hijos pues una respuesta que es la que se pretende dar. También se hace presente la Iglesia triunfante, la cual ha alcanzado el gozo de la luz. Mediante las formas, los colores, los sentimientos que provocan, la verdad es luz que puede llegar al corazón y movernos a ser mejores. Hombres y mujeres que brillan en medio de las oscuridades y desesperanzas de estos tiempos. La voluntad de la Iglesia, que ha creado, conservado y tutelado este patrimonio sagrado de incalculable valor, lo sigue ofreciendo a todos.
Ambos templos albergarán un total de 49 piezas de arte sacro. Hay de todos los géneros, hay de escultura, de orfebrería, de pintura, etcétera, y con grandes maestros. Vais a ver nombres como Pedro de Mena, Alonso Cano, incluso de los modernos que tenemos aquí también de nuestra tierra de Castilla y León, se ha metido a Comonte, a Prieto, etcétera, Sabater, y después pues otras pinturas que ya se relacionan con lo que marca de alguna manera la riqueza más importante que tenemos en nuestra estructura castellano-leonesa, que es el siglo XV y el siglo XVI. En su conjunto proceden de Castilla y León. Son de Burgos, son de Palencia, son de Valladolid, de Madrid, etcétera. O sea, que es de todo Castilla y León. En este caso concreto, lo mejor que haya aportado León ha sido a la catedral, la Virgen de la Consolación, la Virgen también de Regla, etcétera, con todo lo que eso significa. Gracias a ellas, la verdad se hace agradable, cautiva los sentidos, se vuelve más atractiva, lo que corrobora las palabras de los papas que afirman que la evangelización se hace por atracción. Los maestros del arte son evangelizadores. 3 décadas después, la Fundación Las Edades del Hombre es más que un movimiento expositivo, y así lo confirma sus casi 12 millones de visitantes en algunas de las 24 ediciones que ha organizado. Estamos en una gran oportunidad gracias a las edades del hombre. ¿Y qué son las edades del hombre? Humildemente, un magnífico ejemplo de la vía pulcritudinis. Cómo poder alcanzar, entender, asumir y ejemplificar el mensaje de Jesús a través de la cultura, del patrimonio, de la belleza, en definitiva. Pero también las edades del hombre son una auténtica imagen de marca de nuestra tierra, de Castilla y León, que ya traspasa las fronteras. La sede de la Fundación se localiza en el monasterio de Santa María de Valbuena. Allí llevan a cabo trabajos de rehabilitación. De las 4.791 obras mostradas, aproximadamente un 30% han sido intervenidas por los profesionales del Centro de Conservación y Restauración. Como muestra precisamente de esa herencia que hemos recibido, de ese maravilloso patrimonio que hemos recibido, que tenemos que proteger entre todos y que desde luego desde la Junta de Castilla y León estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para conservar y cuidar esa herencia patrimonial tan impresionante. El patrimonio tenemos que conservarlo porque es una fuente de recursos extraordinaria. Es nuestra identidad cultural, nuestro pasado, pero además puede crear empleo, puede generar riqueza, hostelería, investigación, comunicación, guía. Bajo el título Lux, esta muestra se distribuye en 5 sedes distintas y 2 de ellas se ubican en Sagún, un impulso económico para León. En cada una de las sedes anteriores, las 25 ediciones en 33 años han significado un antes y un después. Han mejorado significativamente su imagen y su posición como destino turístico. Aquí realmente, en un año normal, pueden visitarnos 30 y pico mil peregrinos que pernocten o que se establezcan aquí, pues unos 10.000, 13.000. Claro, es que eso da consistencia al tejido turístico, al tejido económico de Sagún. Cada pieza tiene su propio argumento. La exposición es un verdadero testimonio visual del Evangelio y de los sentimientos del hombre, hasta el punto de que las piezas expuestas son revelación y profecía al mismo tiempo, mostrando la verdad. A través de ellas se relatará el Calvario de María, que comenzó en las bodas de Caná, y su exaltación como reina, donde tienen cabida las representaciones de algunos santos vinculados a la Virgen. Una historia de fe que guiará al público a la salvación eterna.
El Valle del Cea y la montaña de Cistierna ponen en valor sus retablos platerescos a través de una ruta de casi 100 kilómetros en la que se pueden contemplar auténticas joyas de la pintura y la escultura. Un itinerario que esperan sirva para llenar de vida estos pueblos de la llamada España vaciada. Esta ruta de los retablos combina perfectamente con la posibilidad de ver las edades del hombre y además valorar el rico patrimonio que tienen las pequeñas iglesias de la provincia. En un tramo de casi 100 kilómetros, la montaña de Cistierna y el Valle del Cea ocultan un tesoro. O mejor dicho, 10 tesoros. 10 joyas del plateresco se esconden en las iglesias de Vallecillo, Gordaliza del Pino, Sahagún, Joara, Celada de Cea, Valdescapa, Villaselán, Valdavida, Cistierna y Yugueros. Juan de Flandes y Alonso Berruguete dejaron su impronta en estas tierras. Influenciaron desde finales del siglo XV a pintores y escultores leoneses de aquella época, cuando la diócesis de León abarcaba 156 pueblos más. El resultado es una decena de retablos que ahora se unen en una ruta, la ruta de los retablos platerescos del este de León. Muchos pintores leoneses que están olvidados, Francisco de Villamuño, Cristóbal de Colmenares, hay seguidores de Esteban Jordán. Entonces, esto se viene dado por las grandes cosechas que hay en el siglo XVI en la tierra cerealista y después por el importante mercado de la lana que hay. En el trasiego a Flandes, los pueblos son ricos y entonces encargan a estos pintores el nuevo renacimiento que viene. Para hacer la ruta entera, un buen punto de inicio sería Vallecillo. Su retablo consta de 4 tableros y 6 pedestillos en su banco, llenos de figuras entre las que destacan San Pedro, la Asunción y Calvario. De autor anónimo, parece que la policromía fue obra de Martín Alonso. De similares características es el retablo de Gordaliza del Pino, segundo punto de la ruta. Este retablo, lo bonito que es que la cantidad de detalles que tiene, no solo de escenas, porque va como representando escenas de la vida de Jesús, sino todas las columnas también tienen muchas representaciones de santos, las virtudes están representadas. Las columnas no solo tienen pequeñas esculturas, sino que también están pintadas, tienen una parte de pintura. Eso es característico de este retablo. Tras Gordaliza del Pino, la siguiente parada es Sahagún. En la capilla de Jesús Nazareno se encuentra un retablo constituido por 8 bajorrelieves que se atribuyen a Juan de Juni. Parece que fue una obra encargada para la capilla que poseía doña Isabel de Quiñones en el convento de Trianos, que se trasladó posteriormente a Sahagún con la desamortización de Mendizábal. Es el paso previo a Joara y su retablo dedicado a San Andrés. Aquí nos encontramos con una obra de un escultor leonés que es Cristóbal de Colmenares, que nos representa la pasión y la vida de Cristo y unas tablas representativas de la vida de San Andrés. Se componen de 12 tablas del Renacimiento del siglo XVI. Podéis apreciar ahí las 4 estatuillas que están en los laterales y después tienen los bajorrelieves que representan igual pues, escenas de la pasión de Cristo y de la vida de Cristo. Celada de Cea es la siguiente parada. Su retablo representa ángeles, mujeres, frutas, relieves y estatuillas, entre las que destaca la Piedad, con 8 figuras que recuerdan a Juni. Es el paso previo antes de llegar a Valdescapa, con 12 tablas que representan el nacimiento y la pasión de Jesús y la vida de San Andrés. Los retablos de Valdavida y Villaselán son muy similares y se atribuyen a Esteban Jordán. Tras su visita, la ruta sigue por Cistierna, cuyo retablo plateresco se data en el siglo XVI. Este retablo fue concebido para ocupar la ermita de la Cruz, una antigua sinagoga judía en Valderas, y tras varios emplazamientos más, terminó en Cistierna en 1997. La ruta concluye en Yugueros, con un retablo que se atribuye a Juan de Angers, uno de los escultores más notables de la diócesis de León. La ruta es una realidad gracias al trabajo de la Asociación Cultural Valle de Escapa, con el apoyo de Promonumenta, el Obispado, la Diputación y los ayuntamientos y juntas vecinales que la atraviesan. Llevan 2 años luchando por hacer realidad esta ruta, que ha pasado de ser un sueño a ser una esperanza para llenar la llamada España vaciada. Estamos convencidos de que desde la cultura se pueden dinamizar los pueblos. Porque los pueblos, ya se ha dicho tantas veces, se están quedando solos, sin gente, envejecidos. 2 años y medio, bueno, y tenemos a toda
los ayuntamientos y la Diputación, que están luchando, nos están apoyando y creemos ahora que con las edades del hombre que se celebrarán en Sagún, pues bueno, pues dar un salto cualitativo en el cual la gente pueda venir a visitarles y junto con cultura y gastronomía, pues poder tener los pueblos un poco más de vida. La España vaciada, que es acuciante, si dejamos Sagún y dejamos Cistierna, pues los demás pueblos tienen vida en verano, en invierno no tienen vida. Vida que se busca a través de esos 96 kilómetros que componen la ruta y que se pueden dividir en distintas etapas. Es un poco largo, pero bueno, que se puede hacer en determinadas etapas, porque tienes lo que es la meseta leonesa, la tierra de campos leonesa, y después tienes la montaña, que es el atractivo que tienes. Incluso puedes encontrar otros en Cistierna. Cistierna tiene el museo ferroviario y tienes otros museos por allí. O sea, quiero decir que el ver el mero hecho de retablo solo, la gente te puede llegar a cansar, pero bueno, tienes aquí gastronomía y tienes otros recursos naturales para poder ver. Para completar el proyecto, además de la ruta, 2 especialistas trabajan en la edición y publicación de una guía en la que se recogerán todas las conexiones entre los pintores y escultores que dieron vida a estos retablos. Joaquín García Anistal y Vanessa Jimeno, que son 2 doctores de la ULE en Historia del Arte, que nos están haciendo una guía para describir, porque hay bastantes conexiones que no se entienden de determinados pintores, determinados escultores que trabajaron. Entonces, bueno, pues están ellos y esa guía, con la colaboración de la Diputación de León, saldrá en el mes de mayo, haremos la presentación y bueno, y cada pueblo tendrá unos determinados ejemplares para que lo conozcan todo. Una forma de poner en valor el arte sacro que durante años no se contempló como debería. Los feligreses se acostumbraron a ver estas obras pictóricas y escultóricas en los templos cada vez que acudían a misa. Ahora se busca potenciar un patrimonio único, no solo barroco y no solo de los pueblos por los que pasa la ruta. Yo creo que a la cultura en general no se ha dado el determinado valor de las iglesias. La gente venía a misa y nada más, pero bueno, estamos hablando de retablos platerescos, pero es que si tú te vas a retablos barrocos, hay otras iglesias que tienen retablos barrocos. Incluso tienes temas de que la Fundación Santa María la Real, en su última actualización, te ha metido Renedo de Valderaduey, la iglesia de San Roque y Salices del Río, que son, digamos, Mudéjar, el románico Mudéjar que tienen. Después, si quieres pasar por Cea, tiene su castillo. O sea, quiero decir que esta parte del este de León tiene muchos atractivos para que la gente pueda venir a conocerlo, si no es un día, porque es muy largo, pero bueno, se puede combinar en 2 días haciendo una parte de la montaña y otra parte lo que es la tierra de campos leonesa. Retablo como reclamo para conocer o redescubrir también una infinidad de recursos culturales y naturales de la provincia leonesa. Era el palacete de una de las familias más acomodadas de León que Manuel de Cárdenas rehizo tras un grave incendio en los años 40. El Palacio de Gaviria de León pertenece desde hace casi 20 años al Colegio de Arquitectos, a los que la situación económica llevó a ponerlo en venta y así sigue. Un inmueble muy goloso, por ejemplo, para un negocio hotelero o de restauración. Sin embargo, de momento, ninguna oferta ha llegado a buen puerto. El Palacio de Gaviria se construyó en 1694 en la calle Condeluna, en pleno casco histórico de la ciudad de León. Lo manda a construir Cibrián de Cadenas, una familia de hijos dalgos procedentes de Toral de la Vega, entonces ahora Toral de los Guzmanes. Era una casona típicamente leonesa, con 2 torres, o sea, de planta baja, con 2 torres en cada extremo, y una distribución desigual en todo el interior. Lo único que permanece es el zaguán y
y el patio, o sea, todo este empedrado. Sin embargo, apenas queda nada de aquel inmueble originario tras el grave incendio que sufrió en el invierno de 1943. 1750-1850 se hacen una serie de reformas aquí en lo que es la casa de planta baja. En esta zona de aquí había una sala de caza presidida por un cuadro de Agustina de Aragón. La adinerada familia a la que pertenecía le encargó al arquitecto Manuel de Cárdenas levantar un nuevo palacio. Un arquitecto madrileño que viene de Madrid y hace diferentes edificios como la Casa Ciriaco o Pallarés, por ejemplo. Entonces, pues bueno, entonces había 3 arquitectos, pues lo hacían todo. Un palacio que ellos preferían llamar casona. Es un palacete para dar cabida a una familia acomodada que tenía pues diferentes solares en León, el Coto de Moro saliendo hacia la carretera de Asturias, es decir, una familia acomodada, y luego tenía también otra serie de propiedades en Madrid y en diferentes sitios. Un edificio sobre el que llegó a sobrevolar la existencia incluso de una presencia fantasmal. Que se oía por las noches pasos en la casa que les asustaban y demás. Un inmueble con las estancias en torno a un patio que es uno de los tesoros del Palacio de Gaviria. Pero en 1999 el último conde de Gaviria, Francisco de Cadenas, le vendió su propiedad al Colegio de Arquitectos. Se tarda casi 3 años en poderlo ocupar por parte del colegio y a finales, en las Navidades o por ahí del 2003, lo inauguramos. Y estamos hasta nuestros días. Fue en ese momento cuando se llevó a cabo una profunda reforma para acoger las necesidades de los arquitectos de la provincia. Unos trabajos en los que llegaron a descubrirse incluso restos romanos bajo los cimientos. Cuando empezaron a hacer la cimentación para reforzar y hacer la nueva fachada de la parte de atrás, apareció una piedra como que podía ser un dintel romano. Esto se volvió otra vez vinieron, tomaron datos y se volvió otra vez a ocultar, y entonces se hizo esa parte del salón de actos que está un poco con una caída, y un poco para favorecer un poco las vistas hacia la presidencia, ¿no? 3 años de obras para que el palacio contara, entre otros espacios, con un salón de actos que ha sido lugar de encuentro, disfrute y presentación de diferentes iniciativas culturales en estos años. El salón de actos era muy interesante porque tenía una sala que todos los artistas, no solo locales sino de fuera, querían aprovechar porque bueno, pues que era muy bonita y muy luminosa. Pero la crisis de la construcción de 2008 sumergió al colegio en un importante bache económico, lo que les llevó a poner en venta el palacio. La bajada de ingresos del colegio fue pues a un 6% de lo que teníamos, es decir, una bajada del 95% casi. Entonces no había manera de sostener el colegio. Entonces una de las cosas que se pensó en aquel momento fue poner a la venta todo el patrimonio que teníamos este edificio, otro en Salamanca también muy bueno, otro en Zamora, en Palencia, poner a la venta el patrimonio porque no había manera de sostenerse, ¿no? Desde ese momento muchas han sido las ofertas que han recibido por un inmueble tasado en varios millones de euros. Las tasaciones que hacen los tasadores pues lo tasan en un precio bastante alto, más de 3 millones de euros. Pero evidentemente las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas, ¿no? Compradores que han buscado convertirlo en un pequeño hotel, transformarlo en un restaurante o incluso caros caprichos para hacerlo una vivienda de lujo. Ha habido a quien le hizo una oferta para hacerse su casa aquí, o sea que alguien de mucho dinero, pero claro, era una oferta escasa y no salió adelante, ¿no? Ha habido de todo, ha habido ofertas de China, de Rusia. Sin embargo, a pesar de la necesidad económica del Colegio de Arquitectos, en este tiempo ninguna oferta de compra ha fraguado. Ha habido bastantes ofertas de compra del edificio, casi todas ellas han sido muy por debajo de su valor. En consecuencia, pues no se han admitido. Y aquellas que estaban a un precio razonable, en el momento que se decía, bueno, vamos a dar una señal para hacer una compra real, pues los compradores han echado atrás y no se ha llevado a cabo. También en la búsqueda de ingresos adicionales, el colegio ha ido alquilando algunas de las dependencias en los bajos del inmueble. Una de ellas la ocupa el Museo Egipcio de León. Mantener este edificio lleva pues unos gastos bastante contundentes, con lo cual pues eso es
lo que nos ha obligado a ponerlo en venta en varias ocasiones. La otra, el espacio de oficinas del Grupo Shibuya. Necesitamos de alguna manera pues, que este edificio, que es enorme, sacarle una rentabilidad, porque lo tenemos medio vacío, entonces nos viene bien. Acuerdos que han permitido, junto a la recuperación económica del país, sanear las cuentas del colegio, que ya no tiene la misma urgencia por deshacerse del Palacio de Gaviria. Ya no tenemos urgencia de vender el edificio. Es decir, si viene una oferta buena, pues la tomaremos en consideración, pero no tenemos urgencia, no tenemos esa urgencia que teníamos entonces, ¿no? Aunque la realidad es que el palacio apenas tiene uso. Muchos de los trámites administrativos que realizaba el colegio son ahora vía telemática, y mucho más con la pandemia. Los arquitectos mandan ahora sus proyectos a avisar por internet, no vienen al colegio como tenían que venir antes con unos paquetones tremendos a dejarlos aquí, a que se los sellaran y a llevárselos. Entonces los arquitectos tienen mucha menos relación con el colegio, y además hemos reducido personal, de manera de que tenemos un colegio enorme con poco personal trabajando en él, ¿no? Y tampoco se organizan actividades culturales. Eso sí, no cierran la puerta a escuchar nuevas ofertas, porque este palacio busca una nueva vida. Con esta vuelta a los orígenes de ese Palacio de Gaviria en León Capital nos despedimos, pero ya saben que este programa Informe León les va a acompañar durante todo el verano, así que volveremos a vernos el próximo jueves con nuevos reportajes. Hasta entonces, sean felices. Adiós.